amigos y amigas? Bienvenidos a su canal Tenebris. Hoy vamos a hablar de uno de los asesinos de seriales más conocidos que hay en la historia. Se llama John Wayne Gacy. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Fabricio y a Boris. Hola Eli, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenido mi gente a un día más a tu canal Tenebris, tu canal de misterio y terror. Quiero darte la bienvenida y siempre decirte que compartes, que nos des like y que nos apoye con ese lindo like, ¿no? Como dijo Eli, vamos a hablar sobre una persona muy integrante, ¿se podría decir? Intrigante. Interesante, Sobre, intrigante. vamos a hablar del misterio, obviamente, ¿no? ¿Por qué se dio y cómo se dio? Pero antemano quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Boris. ¿Qué tal Eli? ¿Qué tal Fabricio? Amigos que están del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Tenebris, su canal de misterio y terror. En efecto, vamos a hablar de nada más y nada menos que uno de los asesinos seriales más conocidos en toda la historia. Este es John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el Payaso, quien fue realmente un asesino serial. Se cuentan con 33 asesinatos en su haber. Se cuenta también con, dentro de los casos que se han podido comprobar, tiene un cargo de agresión sexual, tiene un cargo de maltrato infantil, un cargo también de sodomía, pero por lo que él se vuelve famoso es por los 33 asesinatos. Cuando nosotros hablamos de John Wayne Gacy, para irnos un poco, pues a quién fue esta persona, nace en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942 en Crest Hill y vive hasta el 10 de mayo de 1994 cuando él es asesinado por inyección letal. Esa fue la pena que él recibió. Es conocido como el payaso asesino, Pogo el payaso. Él muere, él muere a través de la justicia de Estados Unidos, en el estado de Illinois, en la correccional Crest Hill, Illinois, de Estados Unidos, en el centro correccional de Stateville, a la edad de 52 años, y básicamente él fue uno de los, podríamos decir que pues tenía una estatura bastante interesante, de 1,75 m, y era bastante corpulento, contando con 104 kilogramos de peso. Cuando nosotros hablamos de John Wayne Gacy, fue tan importante de tal manera que él, como un ser humano, inspiró uno de los films más icónicos dentro de la historia del terror, como lo es It, el payaso. De igual manera, cuando nosotros hablamos de John Wayne Gacy, no es sino, pues, podríamos decir que es el macabro suceso. ¿Por qué? Porque dentro de las víctimas, pues 26 fueron enterradas en el semisótano de la propia casa de John Wayne Gacy. Y pues tenemos a un especialista aquí, afortunadamente, que es nuestra querida Eli, a quien le quiero dar paso. ¿Qué es lo que lleva principalmente, y bueno, dentro de toda la historia de John Wayne Gacy, desde el ámbito de la criminología, por qué él llega de pronto a todo esto, ¿no? O sea, a matar tanta gente que entiendo, me parece que eran niños y jóvenes, me parece, y ya me corregirás tú, y Sí, pues los encuentran enterrados, ¿no? o sea, él empezó a matar a niños tenía un rango, ¿no? De niños de 9 a 20 años. Y esto era porque él quería reflejar el dolor que él sentía. A él le violaron a los 9 años, un amigo cercano de la familia. Y el papá era él tuvo una infancia bastante compleja por el papá, porque el papá era alcohólico. Entonces empezó con los maltratos, entre los maltratos eran los insultos, él tenía una contextura un poco como obesa, y entonces el papá se burlaba de él, le decía palabras ya en tonos elevados, como que no era, como, o sea, palabras muy fuertes, ¿no? Para, yo qué sé, como que le humillaba, no le daba un puesto como hombre, le trataba como muy mal el señor,
Entonces, o sea, la mayoría de las personas que tienen este tipo de actitudes tienen casi todos problemas en la infancia. Casi todos, no es un rasgo general, pero sí el maltrato en animales. Casi todos los asesinos seriales sufren de algunas cosas en su trayecto desde la infancia hasta que se vuelven asesinos. Entonces, este no es un caso aislado. Este John Wayne Gacy es una persona que incluso llega a tener relaciones altas en lo que es la política. Se llevaba con políticos. Él empezó a ocultar todas las cosas que hacía tras el disfraz de payaso. Incluso ahí en los expedientes que él tiene, hay una parte en la que el momento que está mutilando y maltratando a sus víctimas, él les enseña porque él pintaba payasos, entonces él les indicaba los cuadros del payaso. Pero esto es un trastorno, es una psicopatía. Entonces él tiene una psicopatía y esto viene a ser un trastorno mental. Y bueno, tiene sus características, ¿no? Entonces, él, no sé si ustedes revisaron los videos, me imagino que sí, pero ahí decía que él es una persona muy amable con las otras personas. Y de hecho nunca nadie se imaginó que él era un asesino, y mucho menos que tenía a 27 personas, a 28, 29, 30, no, 27 personas, porque al final son 30 o 33. 30 creo que son, 33. ¿me corriges, Boris? ¿30? Ya, entonces 33 los tenía casos comprobados, en efecto. algunas, sí, pero me parece que eran 27 las que realmente estaban debajo de su casa, porque otras las botó en otro sitio. Pero la cuestión es Un que a él le núcleo cercano. descubren, exactamente, pero a él le descubren es porque él se descuida. Entonces estos asesinos seriales tienen como, ¿cómo te explico? Una coartada. No, ellos son muy organizados. O sea, ellos saben, planean lo que van a hacer para no ser descubiertos. Entonces, son demasiado organizados. Y a él le descubren precisamente por un descuido. Entonces, le ponen a 2 personas para que le cuiden, son policías, y uno de estos policías estuvo en la guerra. Del momento que ingresan a la casa, porque él les invita a comer, este policía huele el olor a cadáver, y él sí lo reconoce enseguida, porque Gacy se mantenía en que el olor putrefacto que había en su casa, porque había un olor putrefacto todo el tiempo, y obviamente era por los cadáveres que estaban debajo, él se mantenía en que había ratas que estaban muertas o que era el olor de la alcantarilla, pero como era una persona tan agradable, tan amistosa, incluso hacía obras sociales vestido de payaso, por eso le conocen como el payaso Pogo. Entonces nadie creía que algo así podía estar pasando en la casa de él. Desde el momento que entran estos policías, uno de ellos sí se da cuenta de lo que está sucediendo y piden una orden de cateo. El momento que piden la orden de cateo, ingresan a la casa y encuentran los cadáveres que dicen. Entonces, es bastante complejo. Como te explico, la mayoría de estos asesinos tienen infancias traumáticas, padres alcohólicos, son violados, y eso desata en otro tipo de cosas cuando no logran corregir, ¿no? Pero es algo raro porque, por ejemplo, hay un estudio en donde le hacen un estudio a John Wayne Gacy, pero le sale que él puede mantenerse puede mantenerse en un juicio tranquilamente porque no le encuentran nada, y que él podría defenderse en un juicio. Entonces, por eso no pudo lograr salvarse de nada, porque incluso él, decía que él tenía 4 personalidades. Y en esas 4 personalidades nombraba que él era el empleado, que ese era su parte como el contratista, ¿no? El payaso, que era su lado oscuro, el vecino, que era el ciudadano ejemplar, y el asesino, que era el monstruo que llevaba dentro de él. Esas 4 personalidades dice él que tiene dentro de él. Y, pero eso ya era para el juicio.
Entonces era, no sé si tú has escuchado que cuando tú no puedes, o sea, te declaran como loco, inhabilitado mental, eh, evades los juicios. Entonces, por eso le hicieron muchos exámenes a este tipo y hasta que él no, él sí podía aguantar un juicio normalmente sin ningún problema. Así que, bueno, esa más o menos podría ser por dónde van. Una infancia muy problemática, con antecedentes de homosexuales bastante fuertes, porque incluso en unas partes de los documentales habla de que a los 9 años le violan y después ya él empieza a tener sexo consensuado con el vecino. Entonces, eso ya es como te decía, es una psicopatía. Y a él incluso le diagnosticaron un trastorno antisocial de personalidad. Eso más o menos sería lo que te puedo decir así como científicamente. Pero de ahí, todos ellos, como te explico, tienen problemas realmente ya a fondo mental. Y sobre todo son psicópatas, que es el rasgo más característico de ellos, ¿no? Eso te podría decir yo, al Claro, menos de esa parte del pero por qué puede también, ser que actúa así. claro, porque también hay otra parte, también otra controversia, por eso no se sabe al 100%, donde él dice que tuvo un accidente en una hamaca en su casa, donde dice que ese golpe le pudo haber ocasionado todo el trastorno que tuvo. Adicional, recalcando lo que tú dices, el papá era alcohólico, el papá le llamaba nena, no lo valoraba como hombre, pero ¿cómo es? Ese niño le admiraba al papá, trataba de llamar la atención al papá y el papá nunca lo quiso, lo despreció por el tema, porque el papá también o sea, a la esposa le maltrataba, le pegaba y no era el único que pasaba tantos maltratos físicos, sino que a la familia, pero siempre tuvo mucho apego a la mamá y a las hermanas. Entonces se supo llevar siempre con ella. Él también adicional se inscribió en 5 universidades, que en las 4 primeras tuvo que retirarse porque no daba para el estudio, pero en la quinta se esforzó donde siguió eh, algo de la escuela de negocios, donde digamos que él encontró su parte, explotó su lado donde podía él dedicarse a eso, donde llegó a ser una persona ejemplar, como tú dices, donde se codió con gente de dinero, gente de poder, que era el alcalde, inclusive la primera dama de ese tiempo. Él actuó para la primera dama, por lo que él, como decías tú, tenía algunas facetas y supo llevarse a la gente a su terreno, se podría decir. Obviamente, también a lo que tú decías sobre los malos olores, también decían los vecinos que no olían solo en esa cuadra, sino que varias cuadras a lo lejos olían las alcantarillas, pero nadie daba una explicación en sí, porque la policía preguntaba tanto a los vecinos cercanos que dónde provenía el olor y nadie sabía, pues todo el mundo decía que eran las alcantarillas. Ya nadie lo podía culpar y como obviamente como era una persona sumamente reconocida, era un ejemplar en los negocios, o sea, no tenían cómo culparle. Claro, cuando Bueno, de hecho, nosotros, él tenía muchas. Espérame, Boris, un momentito. De hecho, él sí, tenía como, ya. Él ya había tenido denuncias de abusos sexuales. Porque cuando él recuerda que tiene una empresa, entonces él empieza como a molestarles a los chicos realmente que trabajaban ahí. Y hay una persona que se salva de las manos de Pogo, ¿no? Y él sí le denuncia. claro, recordemos nosotros, Eli, amigos, que pues en la Northwestern Business School es donde él ya logra pues consagrarse como una persona del ámbito de los negocios, pasa por brevemente pasa por esta etapa de pues estar en una fábrica de zapatos, después pasa como vendedor, después de hecho eh, pasa a uno de los que podríamos decir es uno de los puntales de él dentro de lo que es su carrera profesional. Porque sí, amigos, amigas, John Wayne Gacy fue un profesional que llegó a ser pues un gerente para un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken.
y esto es gracias a su primera esposa, su conviviente, Marilyn Myers, con quien contrajo pues en nupcias y pues tuvo este tema de una hija. Ahora bien, tenemos una situación. El primer matrimonio de él se ve pues frustrado y se ve opacado por unas denuncias de abuso sexual infantil. Estas denuncias de abuso sexual infantil se dan en 1968. Él es sentenciado a 10 años, pero pasa una situación bastante peculiar y es por el mismo tema que él tenía pues bastantes influencias. Él pues después de 18 meses es recluido pues en la penitenciaría estatal de Anamosa, sale en libertad condicional el 18 de julio de 1970, debido naturalmente a su buen comportamiento. Aquí es lo que nosotros empezamos a ver y a rasgos que no son muy, podríamos decir, muy comunes en una persona que está en todos sus cabales, que puede actuar de manera coherente, sino que nosotros ya estamos hablando de una persona que tenía varios inconvenientes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que para 1971, pues, él establece su propio negocio de lo que nos contaba Eli. Él hace PDM Contracting, la casa en la que residía él, pues, es una casa que fue demolida para 1979 y en el 82 él se construye otra casa en su lugar. Ahora él se casa nuevamente con una mujer que conoció él en la secundaria y pues con quien tuvieron dos hijos más. En este caso es Rosalind, eh, si no estoy mal, estamos hablando de que una de sus convivientes, mil disculpas, estamos con Carol Hoff, con quien estuvo casado desde 1972 hasta 1976. Entonces él pasa pues mucho tiempo, ¿no? En la soledad. De igual manera, para 1989, según versiones, él ya tiene, podríamos decir, este tema de experiencias pedófilas, experiencias homosexuales, experiencias que de cierta manera no son convencionales de ninguna forma. Y al final, lo que sucede es que este señor, pues John Wayne Gacy, empieza podríamos decir, su ola de crímenes después de divorciarse para mediados de 1976 con su esposa. ¿Qué es lo que empieza a suceder para 1976? Pues en 1977, David Daniel, quien en aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llevándole hasta un punto, pues no una ni dos, sino a pedirle 7 veces lo mismo e inclusive intentarlo, pues podríamos decir, seducirle, intentando darle algún tipo de regalo, si es que cabe, con varias dosis de marihuana. De ello, lo que sucede es que pues Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de Pogo el payaso o de John Wayne Gacy. Pues el procedimiento que él tenía era atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos a todos ellos y finalmente estrangularlos. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a revisar que efectivamente, pese a una buena carrera profesional, pese a una buena carrera, no tanto estudiantil, pero sí de relaciones públicas que él tuvo, de las personas que él pudo conocer. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que John Wayne Gacy era realmente él un crack para esquivar a la justicia, era un crack para ser pues amable,
y era una persona de quien tú no esperarías nada, pues, podríamos decir nada adverso, ¿no? O bueno, no así de fuerte. Justamente eso te comentaba, Boris. Lo que pasa es que este tipo de personas son muy organizadas y es ya por defecto, o sea, son cosas pequeñitas las que les hacen caer. Entonces, son afables, son comunicativos, son buenas personas y precisamente ese es como la máscara que les cubre para que puedan cometer este tipo de actos como los del payaso Pogo, ¿no? De violaciones y ese tipo de cosas. Tomando en cuenta que él también tiene problemas de personalidad múltiple y eso ya es otra situación que él tenía. Y entonces, en unos sitios era una persona, como dice él mismo, ¿no? En un sitio era el torturador y en otro era el vecino amable. Entonces, eso es, tienen se manejan así. La mayoría de los asesinos en serie se manejan así. Toma en cuenta a Jeffrey Dahmer, toma en cuenta a Ted Bundy, que eran como muy carismáticos para poder atraer a sus víctimas. Pero al final del día terminaban siendo torturadores, violadores y casi todos muy sanguinarios, ¿ah? Ese es más o menos como su modus operandi, el ser amables. Pero mira, después de que muere John Wayne Gacy, los abogados de él entregan su cerebro para estudio y los resultados fueron que él no tenía ninguna normalidad. Eso es, me refiero a eso porque Fabri dijo que él tuvo un golpe y entonces en una cierta época querían como echar la culpa a ese golpe para justificar lo que él hacía, pero una vez que él falleció, llevaron su cerebro a hacer análisis y realmente no salió nada. Lo que sí los especialistas indicaron es que no encajaba en ningún perfil psicológico, ni propio de ningún asesino en serie. Y que tal vez nunca jamás nadie sepa por qué hizo lo que hizo. Claro que tiene ya los antecedentes, como yo te explicaba, pero hay un policía que tiene una frase que él dice, ¿no? No hay nada más difícil que dar cacería a un cazador de hombres. Y eso es cierto, porque él puede tener muchas máscaras, como pasa con Pogo, el payaso. Imagínate que o sea, llega a un nivel como de cinismo, o sea, llega a un nivel como de decir, a mí no me van a encontrar, y empieza a hacer fiestas en su casa, y todo el mundo salía hablando de dos cosas, del olor de la casa y de lo amable que era él, pero tras esas máscaras y todo, no era lo que todo el mundo pensaba, era totalmente diferente a lo que él mostraba ser. Y bueno, también tenemos este otro punto que decía Boris, ¿no? Que de él sale del payaso del Pogo, sale la película de It. Claro que toma otro contexto, pero al final es lo mismo, los niños empiezan a desaparecer y es justamente por esas épocas, porque él ya creo que le habían sentenciado o algo así, y empezaron a desaparecer niños. Entonces, ¿qué hace ahí? Y desaparece a los niños. Y es basado en este payaso Pogo. Entonces, es una personalidad bastante interesante a mi criterio, porque a pesar de todos los exámenes que le hacen y todo, no se demuestra, o sea, tiene rasgos, incluso creo que hasta de locura, pero cerebralmente o sea, no psicológicamente, cerebralmente no tiene ningún daño en su cerebro y tampoco está loco, o sea, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Por eso incluso le hacen para ver si estaba bien, le hacen estas cosas para el juicio. Y igual sale que él sí puede estar en el juicio porque no estaba loco. Él estaba consciente cuando hizo todo lo que hizo. Debe tener algún Claro, tipo pero de... ahí va también lo que le confesó al policía. Porque le confesó a un policía que la primera víctima, que fue un niño de 9 años, dice que cuando ya lo asesinó, él sintió satisfacción, o sea, un gusto, una satisfacción ver cómo corría la sangre de ese niño. Entonces dice que él ahí o sea, no, como tuvo un impulso para matar, o sea, seguir matando a más personas, porque desde ahí partió, porque eso fue lo que le confesó al policía.
Claro, Claro, ahí hay una finalmente, parte, ¿verdad? Ahí, o sea, no basta, a él ya no le bastaba asesinar, a él ya no le bastaba asesinar a las víctimas, él necesitaba ya recrearse con el castigo que les daba, incluso por el hecho de ser menores, o sea, pequeños y adolescentes, era porque él quería que sufran lo que él sufrió con su papá, porque el papá era una persona que era muy grosera con él. Entonces a él le gustaba verles sufrir, les gustaba ver lo que suplicaban. Y entonces él veía eso reflejado con lo que el papá le maltrataba. Y él veía una necesidad de castigo por si acaso en las víctimas. Entonces eso sí es algo marcado que viene de la infancia de él. y lamentablemente cuando nosotros revisamos, ya cerrando este espacio, esta primera entrega de John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el Payaso, cuando nosotros revisamos estos perfiles, hablando lamentablemente de casos como el de John Wayne Gacy, cerrando este espacio ya, nos encontramos siempre con este factor que lamentablemente es algo repetitivo, es algo que nosotros siempre vemos y que de cierta forma es lamentable por cuanto personajes como pues John Wayne Gacy se vuelven famosos y todo empieza con la violencia. En este caso violencia intrafamiliar, pero poco más. En la siguiente entrega les ahondaremos un poco más acerca de los pues asesinatos que cometió John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el Payaso. De mi parte, y antes de darle paso a mi co-host Fabricio, yo soy Boris White. Te recuerdo que la pregunta más inquietante de toda la historia es aquella que no se ha hecho todavía. Nos vemos en el siguiente programa. Fabricio. Claro, como dice Boris, ya siempre este tipo de personas tienen un patrón que ya viene sucediendo en su familia, inclusive que ya ha habido asesinatos, entonces se va repitiendo secuentemente, ¿no? De generación en generación. Pero como dijo mi compañero, nosotros nos embalamos, en pocas palabras, y el tiempo se nos pasó sumamente rápido y como siempre le digo, investiguen, sean cultos, no se queden con lo que les cuentan y compartan, por favor, denos un like. Y mi nombre es Fabricio, ¿no? Le doy el paso a él. Bueno, una vez más hemos llegado al final de este video. Espero que nos sigan en las redes, que nos den sus likes y bueno, quiero agradecerles igual. Tengan una linda noche y tomemos en cuenta de que debemos cuidar siempre a los niños para que este tipo de cosas no pasen. Los niños son lo más importante que debe haber. Así que estamos conversando en otro programa. Una linda noche para todos.